procesos importantes fisiológicos. Estoy diciendo 4 procesos fisiológicos. La filtración, la reabsorción, la secreción y la excreción. Pero a su vez cumple una función importantísima, que es que a través de esta filtración va a eliminar los elementos tóxicos del desecho de nuestro organismo. Es nuestro filtro de la sangre. ¿Y qué elementos tóxicos normalmente eliminan? Que nos hacen perjudiciar. Urea, creatinina, potasio, principalmente urea, creatinina, potasio y, como dice Pacheco, ácido úrico, pero por orden de importancia, ¿ya? Urea, creatinina, potasio, ácido úrico y una serie de minerales. Elimina también todo lo referente a lo que nos produce algún fármaco que nosotros ingerimos, es eliminado por la orina. Las drogas es eliminado por la orina. Por eso ahora fácilmente se puede detectar si ha tomado, ¿no? Cocaína, marihuana, benzodiazepina, fentanilo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema muy bonito, ¿no? Pero lo que ustedes no van a ver en la práctica clínica son pacientes. En niños van a encontrar pacientes que tienen infección urinaria y pacientes con insuficiencia renal. Lo malo está que el riñón no duele. El riñón no duele. El paciente llega cuando ya está en la insuficiencia. Lo único que espera es hemodiálisis y finalmente un trasplante, ¿no? Por eso me preguntabas por qué tengo este listón, sí, soy donante, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy día es el día de la donación voluntaria de órganos. Nosotros podemos salvar muchas vidas, pero no hay donantes. En Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, de cada millón de habitantes, 14 tienen la cultura de donación. En el Perú hay como de 0,5 por millón. No tenemos la cultura. Es que es difícil, porque en pleno. Es como si en este momento me dijeran, ¿no? Este dolor tan grande, que algún familiar haya fallecido y que me diga, por favor, no, que no ha fallecido, quiero hablar más, esté en muerte cerebral, y que si puedo donar sus órganos, que pueden salvar con ese dolor, con ese gran tristeza, y no, pues hay muchos que no poseen, ¿no? Sin embargo, las personas que han donado, ahora contaban, ¿no? Que muchos de ellos decían, ¿no? Mamá, si a mí me pasa algo, yo sí quiero ser todos mis órganos, y cumplían su voluntad. Bien, y lo que más tenemos, por eso, es patología renal. Lo que más tenemos, más de 100.000 pacientes en todo el Perú esperando, y dentro de ellos por riñón, porque el riñón tiene una serie, como no presenta dolor, el paciente llega en las últimas consecuencias. La práctica debería estar relacionada a mecanismos de transporte. Si hemos dicho que hay 4 procesos fisiológicos, como es filtración, absorción, secreción y excreción, esto se da por mecanismos de transporte. Y tenemos mecanismos de transporte activos y mecanismos de transporte pasivo. Y cada una de ellas, solo el activo para que tengan presente lo que necesite es energía, ¿sí? Mientras que el pasivo hay de diferente clasificación, como ahora lo van a escuchar. ¿En qué va a consistir la práctica? Esta práctica es larga, ¿okay? Por eso espero que lo hagan en 15 minutos la exposición los 3, ¿ya? Porque es larga. ¿En qué va a consistir? Tenemos como para poder hacer mecanismos de transporte a 3 sapitos, y la piel del sapo es la membrana de la célula, ¿ok? De estos 3 sapitos, la piel del sapo se comporta como la membrana celular. Tenemos 3 sustancias: cloruro de sodio al 2%, glucosa al 20% y agua destilada. A estos 3 sapitos vamos a sumergir en estas soluciones, ¿ok?
¿ok? Pero al primer sapito que vamos a colocar en agua destilada es al único sapo que le vamos a inyectar dextrosa al 33%, que no lo veo, ya me lo van a traer seguro, dentro de la célula, para originar mecanismos de transporte y van a ver ustedes qué pasa. Le voy a inyectar 3 centímetros de glucosa al 33%, 3 centímetros. O sea, dentro de la célula lo estoy volviendo una solución hipertónica, ¿sí? A ver qué va a pasar con esta solución. Y luego ustedes van a poner, ¿qué van a hacer dentro del laboratorio? Tenemos las 3 soluciones, los 3 sapitos. Tenemos los frascos de Becker de medición y por favor tenemos aquí 2 densímetros que tienen que cuidarlo como oro. No hay laboratorio que no rompa. Si lo rompe lo tienen que pagar, comprar. No pagar. Ustedes se van a emancipación y lo compran tal cual. ¿Ok? Tienen que cuidar. ¿Qué es esto un densímetro? ¿En qué consiste el laboratorio? Y quiero que me escuchen todos. Primero vamos a pesar a cada sapito. Ahí está la regla. Ahora les voy a dar por grupo. Son 15, a cada 5 le voy a dar. Después de pesar el sapito, ustedes van a medir, por ejemplo, cuánto tengo yo de agua destilada. Lo miden aquí donde vean la cantidad. No se guíen por el Becker, ¿ya? No se guíen por el Becker. Van a tener que medir con la mesa. Luego, ya he dicho, peso del sapo, volumen de la solución. No sé por qué se ve que se han roto 2 decímetros, porque habían decímetros pequeñitos, ya se han roto esos pequeñitos que nos están dando decímetros grandes. Que es agua destilada. ¿Cómo se mide la densidad? Tratamos de colocar más o menos casi todo, las 3/4 partes, miren, pueden sacar acá. Y aquí este es el densímetro que va de una medición desde 1000 hasta 1060. ¿Qué va a medir? La densidad de la solución que estamos usando. Coloco así y suavemente, por favor, hago así nada más. Hago así, suavemente. Más abajo, ves, casi lo rompo yo. Y vemos cuánto es la densidad. Por ejemplo, aquí, ¿cuánto es la densidad del agua destilada? Ahí está. ¿Ah? Aquí dice 60, 40, 50. Ven. ¿Ah? ¿No ven? Ya, ¿cuánto es eso arriba? Aquí no está, miren. 60, 50, 40, 30, 10. ¿Y dónde está arriba? 0. ¿No es 0 su densidad del agua destilada? Porque no tiene ningún solo. Entonces miren, por favor, suavemente a que le toque este grupo. No pueden desperdiciar ninguna gotita porque si no altera. Midieron la densidad y lo vuelven a colocar. Cada 20 minutos van a hacer eso por 60 minutos. Van a pesar el sapo, van a medir el volumen, la densidad y la osmolaridad, que ahorita les voy a explicar cómo se hace. Previamente vamos a escuchar a sus compañeros. Ahorita ya les sigo explicando. A ver, puedes empezar, por favor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctora. En esta ocasión vamos a exponer sobre la filtración y la reabsorción. Ya, pero antes, mencionar que la nefrona vendría a ser la unidad funcional del riñón, y aparte de eso, saber que el riñón nos ayuda a, cumple varias funciones, diversas funciones en nuestro cuerpo, de las cuales la más importante sería la secreción de productos metabólicos, como puede ser la urea, la creatinina, y entre muchos productos más. Y luego ya entrar a lo que es la nefrona, que es la unidad funcional del riñón, que vendríamos a tener de 800.000 a 1 millón,
y que no se van a generar con el tiempo, se reduce gradualmente. Como podemos apreciar acá, a partir de los 40 años vamos a tener un 10% menos de nefronas y cada 10 años en adelante van a ser un 10% más, por lo que en 80 años tendremos que tener un 40% menos de estos con funcionales. Ya, acá tendríamos lo que vienen a ser las estructuras, podríamos decir así, de la nefrona. Vamos a empezar con lo que es el humérolo, o sea, la nefrona se va a conformar por el humérolo y por el túbulo colector, pero la orina va a seguir una vía, una serie de pasos que vendrán a iniciar aquí, que vendría a ser el humérolo, de ahí pasa al tubo contorneado proximal, de ahí va a pasar lo que es la parte fina descendente de la ascendente, es esta, luego va a pasar a la parte fina ascendente de la ascendente, luego a la parte gruesa, fina y gruesa, parte gruesa ascendente de la ascendente, y de ahí va a pasar lo que es lo que viene a ser un segmento especializado llamado mácula densa, que a partir de todo lo que está por encima de esta mácula densa vendría a ser el tubo contorneado distal. Luego, este tubo contorneado distal va a llegar a lo que es el tubo colector, en el que también se va a dividir en lo que es tubo colector cortical, que es donde está la corteza, y por debajo tubo colector medular, donde está el medio. Y acá también podemos observar lo que es el humérolo a más detalle, podemos observar el castelar del eferente, podemos observar el podocito, la gota parital, y más que todo ver que el espacio vascular con la cápsula de Bowman vendrían a formar lo que es el corpúsculo renal, y que más adelante con lo que viene a ser esta imagen, vendría a ser muy importante las células mesangiales extraglomerulares y las células mesangiales intraglomerulares, porque vendrían a proporcionar lo que es el soporte a todo esta nefrona. Bueno, siguiendo con el tema, vamos a hablar sobre la reabsorción tubular. ¿Qué es la reabsorción? Lo podemos definir como es la recuperación del agua y los solutos de la filtración, pero de una manera selectiva. Y es importante recalcar que es de una manera selectiva porque la reabsorción es el único mecanismo fisiológico el cual va a tener esta característica. Ahora, la reabsorción tubular va a tener dos vías, una vía paracelular y una vía extracelular. La vía paracelular se va a dar por los espacios, por estos pequeños espacios que van a ser las fibrones estrechas, y la vía extracelular van a ser por las membranas plasmáticas. ¿Qué quiere decir que existen dos vías? Que los diferentes solutos o los diferentes compuestos van a tomar cualquiera de las dos. Por ejemplo, en caso del sodio, el sodio puede tomar ambas. Pero, por ejemplo, la vía paracelular, que va por las fibrones estrechas, principalmente se da el agua y los solutos o los iones que se encuentran disueltos en este. Y la mayor parte de todo lo que es el glomérulo renal, todo lo que es la nefrona, se va a dar la vía transcelular. ¿Cómo se da la reabsorción? En primer lugar, se tiene el producto de la filtración, que es la luz tubular. Después de la luz tubular va a pasar a las células tubulares. Este paso va a tener dos mecanismos, un mecanismo activo y un mecanismo pasivo, que lo vamos a explicar más adelante. Después de esto va a pasar este espacio que se conoce como espacio intersticial y finalmente va a llegar a la sangre. Pero antes de llegar a la sangre va a pasar por un proceso de ultrafiltración, porque es necesario una segunda filtración para evitar que se hayan filtrado algunos iones o algunos solutos malignos para nuestra sangre. Bueno, siguiendo con el mecanismo activo, tenemos que tener en cuenta, hablando del mecanismo activo, de dos cosas importantes. Cuando hablamos de activo, tenemos que mencionar la energía. Y segundo, cuando hablamos de activo, también tenemos que recordar que va en contra de la gradiente electroquímica. Entonces, si va en contra de la gradiente, van a necesitar energía. Pero la energía que vamos a necesitar es ATP. Pero ATP solo no. Vamos a utilizar ATP ASA. Y esto se va a dar por la hidrólisis del ATP. Cuando el ATP se hidroliza va a formar la adenosina trifosfatasa, que nos va a dar lugar a la formación de los transportadores activos. Según Gaito nos menciona que tenemos principalmente 4 transportadores activos. Un transportador activo ATPasa sodio potasio, ATPasa hidrógeno potasio, ATPasa hidrógeno y ATPasa calcio. Sin embargo, también tenemos un transporte activo secundario. ¿Y esto cómo se va a dar? Podemos decir que el transporte activo primario se va a cargar de la labor de mover la gradiente a su favor para permitir el paso de los diferentes iones. Pero el transporte activo secundario se va a aprovechar de esta acción
de transporte activo primario, y es por eso que he puesto de que utiliza ATP indirecto y va a aprovechar la energía del transporte primario. Bien. Y ahora, ¿cómo es el mecanismo de transporte primario? En primer lugar, va a empezar con la hidrólisis del ATP. El ATP se hidroliza y se convierte en ATPase. Esta gran cantidad de energía lo que va a hacer es empujar este sodio hacia el espacio intersticial. De la misma manera que lo empuja hacia el espacio intersticial, del espacio intersticial va a entrar hacia las células epiteliales tubulares el potasio, dando así que el sodio va a disminuir dentro de las células y dentro de las células va a aumentar el potasio. Esto va a ayudar a que se dé una carga negativa de menos 70 milivoltios. Y esto va a ayudar a que se den dos cosas. En primer lugar, debido a la carga negativa y la carga positiva del sodio, va a permitir que el sodio pueda ingresar con mayor facilidad a lo que son las células tubulares. Y en segundo, por acción de la gradiente, porque aquí ha disminuido el sodio. ¿Por qué? Porque el sodio ha pasado de estar dentro de las células al espacio intersticial. Es por eso que como ha disminuido eso de aquí, y en la luz tubular tenía mucho sodio, va a haber una gradiente a favor de que el sodio ingrese a las células tubulares. Y bueno, eso es un poquito, más que nada. Y esto es la bomba ATPasa sodio-potasio. Es la principal que se da, pero he mencionado también que hay. ¿Sí? Bueno, mencioné que el mecanismo activo también es secundario. Como podemos ver acá, por la acción de la ATPasa sale lo que es el sodio del espacio intersticial, entra el potasio, y aquí podemos ver que ingresan dos sustancias importantes para nosotros: la glucosa y los aminoácidos. Y estos van a ingresar solamente por el mecanismo activo secundario. Ahora, ¿la glucosa va a entrar sola? No. Va a necesitar de su cotransportador. El cotransportador es una proteína, la cual va a ser la SGLT, que se va a localizar en la zona apical de lo que es esta célula y va a permitir que la glucosa pueda ingresar a esta célula tubular para que después, por acción del GLUT, pueda ir hacia la sangre, pueda entrar a la circulación. Por lo tanto, podemos decir que la célula necesita de sus células, de sus proteínas cotransportadoras. En cambio, podemos ver que los aminoácidos, por la acción principal del sodio, pueden entrar de una manera más libre. De la misma manera, aquí se explica más que todo que existe una conversión, que es por acción de la ATPasa, en el cual el sodio va a ingresar, pero también puede que salga hidrógeno. Esto lo menciona también el BEI. Eso es todo. Bien, ese es transporte activo. Hoy, la práctica de hoy se va a realizar a través del transporte pasivo. Como van a escuchar, existen varios mecanismos de transporte pasivo. Dentro de ello, lo que vamos a utilizar, porque estamos hablando de soluciones y solutos, es por ósmosis, movimientos, y también hay transporte pasivo por movimiento sintético, transporte pasivo por canales, ¿no? Ya sea de sodio, potasio, y ahí, a ver, vamos a escuchar a Pablo. Voy a hablar sobre el transporte pasivo. Esto se da en la reabsorción de agua por ósmosis y la reabsorción de cloro y de óleo. Primero, la reabsorción de agua por ósmosis. Cuando los solutos, en especial el sodio, se encuentran en una mayor concentración en el espacio intersticial, esto genera una nueva gradiente de concentración, lo que hace que obliga a las moléculas de agua a que se movilicen. Esta movilización se da por medio de la ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? Es una variante de la difusión simple que traspasa la membrana semipermeable. En este caso sería el epitelio tubular renal. Entonces pasa esto y, bueno, pasa directamente. Se da por dos vías. Pasa de una menor concentración de iones a una mayor concentración de iones. Esto es importante. Y pasa por dos vías, la vía paracelular y la vía transcelular. La vía paracelular pasa a través de las uniones estrechas, que ya vimos que son como estos espacios, y la vía transcelular, que es a través de canales especializados que se encuentran en las membranas del epitelio renal, que son llamadas acuaporinas. Un detalle importante es que en el túbulo proximal, este paso de agua por ósmosis se da por medio de la vía paracelular, es decir, por la medio de las uniones estrechas, mientras que en los túbulos distal y el túbulo colector se da por estos canales especializados que son las acuaporinas, ya que son estimulados por una hormona, la hormona antidiurética. Y la reabsorción de cloro y de urea se da también gracias a la reabsorción del sodio, que ya dijimos que
esté en mayor concentración en el espacio intersticial. Esto estimula a la reabsorción de agua y esto nos estimula a la reabsorción de cloro y a la reabsorción de la urea en menos concentraciones, pero todo esto se da por una vía paracelular, o sea, por medio de las uniones estrechas. Y así se da. Eso es todo lo que iba a decir. Gracias. Ok, bien. Ella se ha invitado a hablar del mecanismo de transporte de ósmosis, pero hay, como decía, de transporte pasivo a través de movimientos eléctricos, también a través de canales de proteínas, canales de que guardan calcio. Todos esos son mecanismos de transporte pasivo. Hoy vamos a hacer otros, ¿ok? Entonces, vengan ya, vamos a trabajar porque nos falta tiempo. 3 o 5. 3, 5. Van a trabajar con agua destilada. 3, 5, agua destilada. 3, ya no, palomino ven aquí. 3, 4, 5 con palomino, cloruro de sodio. ¿Ok?